Encontramos entre muchas historias posibles sobre el tema de la compasión. Aquí hay una. Marcos 5:24. Una historia acerca de Jesús en los días en que él anduvo en la tierra. Sabemos que Jesús sanaba a muchas personas y aquí hay una de esas historias. Vemos en Marcos 5:24, dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Uno de los milagros de Jesús y que nos revela mucho acerca de él. Vemos cómo Jesús realmente estaba en camino para hacer otro milagro, para levantar a una niña de la muerte, pero por el camino se da este milagro. Y pues una gran multitud alrededor de él, escuchando sus enseñanzas, buscando que él los sanara. En este momento Jesús tenía mucha gente siguiéndole. Era muy famoso en ese momento, entonces él pasaba por el camino y la multitud alrededor, uno se imagina esa escena, mucha gente, y él pues tratando de llegar de un lado para otro y toda la gente alrededor, clamando, escuchando, queriendo todo. Y está esta mujer, es una mujer que despierta mucha compasión en nosotros y despertó compasión en Cristo. Una mujer dice que estaba enferma por 12 años con esta enfermedad de un flujo de sangre, de una hemorragia. Entonces, pues yo me acuerdo, la primera vez que supe de este pasaje, me lo contaron o lo leí, no me acuerdo, tenía por ahí unos 7, 8 años. Entonces me impactó mucho la historia porque pensar en una mujer que había sufrido por 12 años y un muchacho de 7, 8 pensando: pues 12 años es muchísimo más de toda mi vida. Eso me parece, 12 años como una eternidad. Pues ya es largo, pero no lo veo tan largo. Pero desde ese punto de vista, pensando, bueno, más años que yo había tenido vida, esa pobre mujer viene sufriendo con esta situación. Mucho tiempo estaba, 12 años. Y pues no solo eso, sino no solo no hallaba sanidad de su problema, pues habla de cómo había hecho el intento, había gastado todo su dinero en médicos, la indignidad de ese tipo. No sabemos en qué exactamente consistía el problema, pero uno se imagina cómo en manos de estos médicos hubiera sufrido mucho. Posiblemente en esa época tenían diferentes normas de ética para los médicos. En el mundo antiguo no tenían los mismos conocimientos médicos,
muy complicado, muy complicado. Seguramente muchos de esos médicos la habían maltratado, le habían sacado dinero, la cosa estaba muy, muy triste, muy complicado para ella. No sabemos si había sido una mujer de mucho dinero, pero todo lo que tenía lo había gastado para nada. Una mujer rechazada por la sociedad, había tenido, esta enfermedad le había afectado mucho. Ella había sentido el rechazo de la gente, la gente pensando que es una mujer sucia. Entonces, una mujer con una situación bastante conmovedor, bastante triste. Pero ella escuchó de Jesús y dijo, bueno, de pronto Jesús me puede ayudar. Y es de esas cosas, ella solo estando bien atrás en la multitud, no se atrevía a acercarse directamente a Jesús y decir, oh, oiga Jesús, ayúdame, sino que a los bordes, bien atrás, ve un momentico su oportunidad, se acerca y le toca el manto y dice, con solo tocar el manto, con eso me sano. Eso es mucha fe, me hace pensar en la época de los apóstoles, cuando dice que en un momento el apóstol Pedro estaba con el don de sanidad de una manera tan impresionante que la gente ponía a los enfermos en la calle y la sombra de Pedro pasaba por encima de ellos y los sanaba. O sea, hasta en esta época de Cristo y los apóstoles, Dios estaba mostrando su poder de una manera increíble, de una manera muy especial, tanto que los que tenían don de sanidad como Pedro y aquí en el caso de Jesús ni siquiera a veces se daban cuenta cuando las personas, o sea, no tenía que enfocarles en ellos y tocarlos ni nada, sino simplemente esta sanidad fue inconsciente de parte de Cristo mismo. Pues Cristo es Dios y como Dios sabe todas las cosas, pero como hombre había cosas que no sabía. Su mente humana tenía limitaciones y su mente humana no sabía todas las cosas, solo sabía lo que el Espíritu Santo le daba a conocer. Entonces fue un ejercicio de su poder inconsciente en este momento. Entonces cuando dice que él sintió que se le había salido el poder, el sentido no es que Jesús tuviera como un tanque de poder y ya pues vio que una fuga, ¿qué pasó con mi poder? Mi tanque pasó de medio tanque a un cuarto de tanque, ¿qué pasó? No es en ese sentido que se le salió poder. Lo que Jesús sintió fue que hubo un ejercicio de su poder, no es que lo haya disminuido, sino que hubo un ejercicio de su poder inconsciente que resultó en la sanidad de esta mujer. Entonces, él, cuando dice, uy, ¿quién me tocó? No es que estaba bravo. Uno puede pensar, uy, se enojó el Señor porque le quitaron de alguna manera sin su voluntad. Y la multitud, ¿cómo vas a preguntar quién me tocó si estás rodeado de gente? ¿Qué clase de pregunta es eso? Y la mujer temblando se acercó, sí, fui yo te toqué. Ella también con el miedo de que, uy, me está bravo el Señor. Pero él no la llamó porque estaba bravo. Jesús quiso conocer a esta mujer, quiso poder mirar a los ojos, quiso saber quién se había beneficiado de su poder. Él se preocupó por la vida de esta mujer. Entonces, cuando ella temblando se acerca, dice, sí, confesó, sí fui yo, él le da estas palabras: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Jesús se interesaba mucho por las personas y por sus problemas. Por ejemplo, cuando sanaba a los leprosos, los tocaba. Estos leprosos que también sentían el rechazo de la sociedad, eran vistos como tan enfermos que eran como subhumanos, pero Jesús los tocaba al sanarlos. Hubiera sido posible Jesús solo, sí,
sánese. Pero no, él se acercaba, los miraba a los ojos, los tocaba y los sanaba. Él quería tener ese contacto personal en el momento de sanarlos para mostrar su compasión, para mostrar que para él las personas somos importantes. Aún una persona con tantos problemas, rechazada por la sociedad, Jesús quiere conocer a esa persona y saber, bueno, ¿quién fue la persona que aquí se sanó? Quiero conocerla, quiero mirarla a los ojos, quiero saber quién es. Jesús quería que las personas supieran que los valorizaba como personas, como seres humanos, a pesar de que de pronto a vista de los ojos humanos no era nadie. Jesús quería que estas personas supieran, tú no eres nada, tú eres una persona. Por eso estoy aquí, por eso te miro a los ojos y te sano. Nos muestra el corazón de compasión que tiene Jesús. Y esto es muy importante, porque el tema de la compasión de Dios es muy relevante para nosotros. En primer lugar, sabemos que Dios es un Dios de compasión, pero muchas cosas que tienen que ver con Dios como tal son un poco abstractos, son un poco complicados. Es decir, porque Dios en un sentido es tan diferente a nosotros que es difícil para nosotros entender ciertas cosas de Dios. Por ejemplo, especialmente si hablamos de los sentimientos, de los afectos. Por ejemplo, si nos preguntamos, bueno, ¿cómo amaneció Dios hoy? ¿Amaneció feliz? ¿Amaneció triste? ¿Cómo sería eso? Pues sabemos que Dios se entristece, que Dios se goza, etcétera. Pero si lo pensamos, ¿qué significa eso? Si pensamos, bueno, ¿será que hoy Dios está bravo o está contento? ¿Qué piensan ustedes? Pues difícil de responder eso, ¿no? Porque Dios es eterno, Dios es infinito. Pues, ¿cómo sería Dios? ¿Estaría bravo o contento? Pues, como que en cierta manera depende del individuo. Entonces, si Dios ante cada individuo está feliz con está bravo con está... sí, entonces es muy difícil entender ciertas cosas así acerca de Dios. Dios se hace presente a nosotros y en un sentido cuando estamos en su presencia, Él está totalmente dedicado a estar con nosotros, pero igual así con cada uno de nosotros. Entonces, Dios es tan grande, tan diferente a nosotros que nos es difícil comprender ciertas cosas de Dios. Dios, siendo el creador de todo, necesariamente es muy diferente. El plano de su existencia, de su vida, es tan diferente a la nuestra que es difícil para nosotros entenderlo. Dios en un sentido es muy lejos, muy grande como para que lo entendamos muy bien cuando hablamos de cosas como su compasión. Por otro lado, Dios es demasiado cerca, ¿no? Es demasiado lejos y también es demasiado cerca porque Dios, siendo el creador, está pendiente de cada uno de nuestros átomos, de que todo funcione de la manera que debe ser. Dios está detrás de todos aspectos de su creación. Por un lado, si Dios dice, no, esa galaxia la quiero más para allá, entonces Dios con su dedito corre la galaxia más para allá si quiere. Pues ustedes saben que Dios no tiene un dedito, ¿verdad? Pero es la idea. Si Dios quiere correr una galaxia, lo corre. Pero también Dios está pendiente de lo más minucioso de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo tiene sus procesos porque Dios está ahí sosteniéndolas. Nuestra propia alma con nuestros pensamientos, Dios está de ahí haciendo posible todo eso. En un sentido, Dios es tan cerca que cómo funciona compasión en ese sentido. Dios podría, con su dedito que no tiene realmente, podría solucionar los problemas de todas las personas en un segundo si quisiera. Dios tiene compasión, pero
opta por no hacer eso, aunque lo podría hacer. Entonces, la compasión de Dios es complicado, es por un lado tan lejos y tan cercano y tan diferente que aunque comprendemos las palabras, Dios es un Dios de compasión, es difícil aterrizar eso para nosotros. Es más, la compasión para Dios es bastante importante. Miremos unos versículos pues, más atrás en Mateo 9, Mateo 9:11. Esta misma historia de la mujer con el flujo de sangre la encontramos en 3 de los evangelios. Y en el relato de Mateo, yo leí el de Marcos porque tiene más detalles, el de Mateo es más corto, pero unos versículos antes de relatarnos esa historia, ese milagro de Jesús donde muestra tanta compasión, encontramos una discusión que Jesús tiene con unos fariseos, criticándoles. Entonces, Mateo 9:11 dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Nos imaginándonos decir, ¿por qué anda con esa gente enferma, con lepra, con flujos de sangre? ¿Por qué no está con nosotros, que nosotros somos los super espirituales? ¿Por qué él se la pasa con los pecadores? Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios es un Dios de misericordia, de compasión. Aquí lo que dice Jesús es una cita del Antiguo Testamento y está diciendo que hay algo que es más importante que Dios. Los sacrificios son importantes porque son simbólicos, representan muchas cosas, pero hay algo que es más importante que lo simbólico, y eso es lo real. Entonces Dios dice, ponga como primera prioridad la misericordia, de ayudar a las personas que necesitan ayuda. No sea tan santurrón como están haciendo los fariseos, ellos con sus sacrificios y haciendo todo perfecto y olvidándose de la gente, de sus necesidades. Se había desaparecido con ellos la compasión, pero Dios sí es un Dios de compasión. Dios quiere que la realidad de nuestro corazón sea según el corazón de Él primero, y luego hablamos de lo simbólico. Es como una persona que de pronto toma la cena, pero en la semana maltrata a sus empleados o algo así. No tiene sentido. Lo importante primero es lo real y luego lo simbólico. Y en ese contexto de hablar de la misericordia y la compasión de Dios, en Mateo luego viene la misma historia de la mujer con flujo que acabamos de leer. Entonces, pues, en la Biblia es muy claro que Dios es un Dios de compasión, pero para entenderlo realmente, cómo es esa compasión de Dios, es necesario ver a Jesús. Una de las razones fundamentales por la cual Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, fue para revelarnos a Dios, para que supiéramos cómo es el Padre, para que supiéramos cómo es Dios. Entonces, Él se hizo hombre y manifestó todas las cosas de Dios en una forma muy humana, que las pudiéramos ahora sí comprender. Nosotros podemos ver a Jesús en un pasaje como este de la mujer, y ahora sí entendemos muchísimo mejor cómo es la compasión de Dios, cómo Cristo vio a esa mujer, cómo le quiso mirar a los ojos, preocuparse por ella, quedó sanada en ese instante, quiso conocerla. Hubiera sido bien, listo, qué bueno que mi manto haya sanado a esa mujer y sigue derecho, algo más importante que de pronto tiene que hacer, pero no, se preocupó por conocerla, por saludarla, por mostrarle su amor. Ahora sí podemos comprender un poquito mejor cómo es la compasión de Dios, viendo cómo Jesús la manifiesta. Es algo, en un sentido, la compasión de Dios en un sentido es muy humano. Vemos que se compadece de esta mujer de esta manera. Él siente mucha
tristeza por su condición. Pensamos también en Jesús en otras ocasiones. Él una vez vio a la gente y dice que los vio como ovejas sin pastor, los vio como gente perdidas andando por ahí sin rumbo, los vio como oprimidos, explotados por los líderes y sintió compasión profunda por ellos. Jesús ve nuestra situación, lo espiritual y lo terrenal, lo físico también. Él conoce nuestras condiciones, Él conoce qué son las cosas con las cuales estamos sufriendo. Él las conoce muy bien y Él tiene compasión así de eso. Pues es importante entender que Dios sí es un Dios de compasión, viéndolo manifestado de una forma muy práctica, de una forma muy real, muy humana, con Jesús, porque son las acciones de Jesús que nos ayudan a entender las cosas que son muy grandes para entenderlas. La verdad es que este mundo está lleno de sufrimiento, no solo en los tiempos de Jesús. Hoy en día hay bastante sufrimiento en todas partes. Yo creo que, bueno, si las personas que hoy en día dicen que no creen en Dios, creo que si uno les pregunta por qué, la mayoría dan la respuesta seguramente que, bueno, la ciencia ha comprobado tal y tal cosa, entonces es más racional, más lógico simplemente pensar que Dios no existe. Pero, pues en un sentido estoy juzgando sus motivaciones, ojalá no esté equivocado, pero creo que la razón real detrás de el rechazo que mucha gente tiene a la existencia de Dios es porque ven tanto sufrimiento en el mundo. O sea, siendo sincero, yo creo que a la raíz, para la mayoría de las personas, yo confieso que yo no dudo, yo no tengo personalmente problemas y dudas con respecto al tema de la existencia de Dios, pero yo veo que si por algún lado podría llegar la duda, o en un lado donde, digamos, donde menos entiendo las cosas, es por este lado del sufrimiento. Dios con su dedito pudiendo sanar todo, no lo hace. Dios, no sé, salvando a algunos y dejando que otros no se salven. Y bueno, yo conozco todos los argumentos que se dan, libre albedrío y todo eso, pero realmente uno, por lo menos yo en lo profundo de mi corazón, me quedo con muchas inquietudes. No dudo de su existencia como tal, pero yo entiendo por qué ciertas personas optan por rechazar la existencia de Dios. La verdad es que hay muchas cosas muy tristes en este mundo de todo tipo. Entonces es de alguna manera difícil, por un lado, comprender la compasión real que Dios tiene y el poder que Dios tendría para arreglarlo de una. Dios va a arreglar las cosas, pero de una manera muy diferente y de manera mucho más demorada de lo que nosotros hubiéramos pensado. Entonces, el tema del sufrimiento es muy real, pero es importante entonces entender que a pesar de eso, Dios sí es un Dios de compasión, Dios sí está obrando para solucionar las cosas. Vemos, por ejemplo, en el caso de Jesús, Él no sanó a todo el mundo así nomás, pero cuando la gente, cualquiera que se acercaba a Él y buscaba que Él lo sanara, de una lo salvaba. Esas cosas son importantes, entender eso. Jesús es un Dios de compasión. Pero lo bueno de la compasión de Cristo es cuando la comparamos con la compasión de otros individuos. Por ejemplo, nos llegó ayer un poco de publicidad política y bueno, ahí decía Peñalosa cómo se compadecía del pueblo bogotano y cómo les iba a traer todas las soluciones. Pues aquí no hablamos de política. Lo hablo de ilustración. Muchas veces los políticos manifiestan compasión por la situación de las personas, algunos con más sinceridad con otros,
pero eso no es el punto. Comparamos de pronto ese tipo con compasión, que para algunos políticos puede ser muy real, con la compasión de Cristo. Y la diferencia fundamental es que Cristo realmente sí puede hacer algo al respecto. Cristo tiene el poder para hacer algo. Cristo sí tiene el poder para solucionar lo que está causando el sufrimiento. Entonces, en ese sentido, la compasión de Jesús sí es muy diferente a la compasión nuestra o de otros seres humanos. Él sí puede sanar. Yo de pronto me compadezco de una persona, pero no puedo hacer absolutamente nada. En cambio, Jesús sí puede hacer algo. La manera en que Jesús obra también es bastante importante de verlo. Entonces, vemos que ella viene, toca el manto, queda sanada. Jesús la saluda, le dice que su fe le había salvado y que quedaba sana de su enfermedad. Con Cristo vemos algo importante. Cristo vio ese sufrimiento de ella y actuó, pero hay algo detrás de eso, porque Jesús no solo se compadece del sufrimiento físico, sino también del sufrimiento espiritual. Detrás de todos los sufrimientos en el plano terrenal hay una realidad espiritual detrás de eso. Hay una realidad de que el mundo es caído, de que el rechazo de la raza humana a Dios ha producido efectos espirituales que tienen manifestaciones en el mundo terrenal. A eso, los sufrimientos de todo tipo en el plano terrenal, detrás de eso está esta realidad de que la raza humana está mal con Dios. La raza humana en general ha rechazado a Dios y eso ha producido todo tipo de efectos físicos. Y Jesús no solo está preocupado por la situación del cuerpo de esta mujer, sino está preocupado por lo que está detrás de ella en general y del mundo, de ella en particular y del mundo en general. Entonces, en un sentido, todos somos víctimas del pecado, pero todos también somos culpables de ser pecadores. Cada uno ve la manifestación de eso de una manera diferente. Y una de las razones importantes para lo que Cristo hizo aquí, aunque todo lo que hizo en el plano terrenal, por decirlo así, es muy sincero y Él de verdad se compadece del sufrimiento físico que esta mujer ha tenido, también está preocupado por el sufrimiento espiritual, la condición de ella delante de Dios. Por eso entonces es interesante que usa 2 veces la palabra salvar. Primero ella dice, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y luego Jesús dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Esta palabra salvar es un juego de palabras, porque hay muchas palabras, como por ejemplo la palabra ahí mismo que queda sana, palabra sanar, el verbo sanar. Hay palabras que se limitan a las cosas de la salud como tal, la salud del cuerpo, la salud material, física. Pero la palabra salvar se usa en un doble sentido. La palabra salvar sí puede hablar del tema material, la salvación de la salud, por decirlo así. Pero sabemos que la palabra salvar y salvación tiene su significado también espiritual. Entonces, cuando ella dice seré salva, es para que pensemos también en su situación espiritual. Cuando Jesús dice tu fe te ha salvado, está diciendo que por un lado la fe de ella en Cristo, por un lado en este caso resultó en su sanidad física, pero también su fe resultó en el perdón de sus pecados y en la vida eterna, que son por fe. Entonces vemos un doble sentido, un juego de palabras con la palabra salvar. Habían muchas palabras diferentes que se podrían usar para hablar de solo lo material, pero se escogen aquí las palabras para ver que hay una relación entre lo que pasa en lo terrenal y lo que pasa en el mundo espiritual.
Entonces la mujer quedó sanada en ambos sentidos por su fe. Vivimos hoy en día en una época, una etapa donde Jesús no está aquí con nosotros en carne y hueso, está con nosotros en el Espíritu, pero Él como tal, en su manifestación de Cristo como tal, está en el cielo, a la diestra del Padre, y estamos esperando su llegada, eso lo tenemos claro. Espiritualmente Jesús está con nosotros, pero físicamente no está con nosotros y estamos esperando su regreso. Cuando Jesús andaba por la tierra, vemos que la salvación de Dios se manifestaba de ambas maneras, tanto en lo físico, poniendo todos esos milagros de sanidad, de echar demonios y todo eso, y por otro lado también la salvación en el plano espiritual. Vivimos hoy en una época donde Dios no promete en esta vida, en esta etapa, solucionar todos nuestros problemas físicos, nuestros problemas familiares. Puede que lo haga, pero no hay una promesa como tal donde Dios dice, si yo prometo que en esta vida, ahora, en esta etapa, antes del regreso de Cristo, podemos tener la expectativa de que Dios va a solucionar mis problemas económicos, mis problemas familiares, mis problemas de salud, mis problemas psicológicos, yo no sé, ese tipo de problema, no hay promesa ahora que Dios va a solucionar eso. Oramos que sí y a veces Dios sí lo hace, pero sí vivimos en una época diferente ahora, en la época en que estaba Cristo. La promesa que sí tenemos es que hoy, por fe en Cristo, Dios nos perdona nuestros pecados. Hoy, por fe en Cristo, tenemos vida eterna. Entonces, hay realidades y promesas de Dios que son para nosotros ya, al instante, al momento. Y eso tiene que ver debe influenciar mucho nuestras prioridades. Nuestras prioridades ahorita deben ser esas espirituales, las de estar reconciliados con Dios, las de buscar aquellas cosas que tienen que ver con la vida eterna y la eternidad. Lo demás es importante también, pero no deben ser lo primero en nuestras prioridades. Si yo tengo cualquier tipo de problema de esos otros problemas, no los espirituales, sino todos esos que he mencionado, las enfrentamos, buscamos qué se puede hacer mientras tanto, pero no deben ser como lo más importante para mí. Si Dios lo soluciona, listo, y si no, confío en su sabiduría y espero, porque en medio de todo eso, en medio de que la promesa de la solución de esas cosas no es para ahorita, igual Dios sigue siendo un Dios de compasión. De pronto lo muestra de una manera que no es tan rápido como quisiéramos, pero sí Dios sigue siendo un Dios de compasión. Todas esas cosas que no las promete solucionar hoy, sí las promete solucionar en el regreso de Cristo, en el reino eterno, en la etapa futura. De eso sí podemos estar seguros. No estamos diciendo que nos toca aguantar esto por toda la eternidad, no, nos toca aguantarlo por un tiempo. Pero esto es parte de entender cómo es la realidad de la compasión de Dios en nuestras vidas. Hay una parte que es inmediata, que es para hoy. Podemos estar bien con Dios hoy. Eso es lo más importante. Podemos entrar en su presencia por medio del Espíritu Santo. Podemos acercarnos al trono de gracia, estar en la presencia de nuestro Padre espiritual. Todas esas cosas son verdades y por ahora son lo más importante, lo demás será después. Entonces, eso, de alguna manera, eso tiene que ver con nuestra fe. Nuestra fe en Cristo tiene que ser una fe que entiende estas cosas. Mi fe en Cristo sabe que al acercarme a Él hoy, Él me va a sanar de ciertas cosas y que el resto me las va a sanar después. Eso es parte de mi fe y yo estoy bien con eso. No reclamo, Dios, ¿por qué no me hagas esto ahora? Parte de la fe es entender lo que corresponde a hoy y entender lo que corresponde a mañana. Eso es parte de entender un poquito la madurez de la fe, de tener
bien mis prioridades, de que nuestra visión sea coherente con la de Dios. También entender un poquito sobre la compasión de Dios me lleva a mí también a tener lo mismo. Es importante que como creyentes, como seguidores de Jesús, como personas que confiamos en Él, también tengamos compasión. Debemos mirar que nuestro corazón sea hasta lo posible similar al corazón de Él, como la vemos reflejada en Cristo. Entonces nosotros también manifestamos compasión. La verdad es que yo puedo confesar en mi vida que por el trato del Señor yo he crecido mucho en los últimos, digamos, 30 años en cuanto al tema de compasión. Hace 30 años era una persona por dentro mucho más frío. Pues sigo siendo muy serio, pero eso es diferente. Yo creo que en mi corazón hoy tengo más compasión para el sufrimiento de las personas, en todo sentido, que cuando era más joven. El Señor ha trabajado mucho en mi corazón en esta área. Ha sido un proceso largo. Entonces, sí, yo pienso en cosas que hice y que dije y que hice hace 30 años y bueno, veo que el Señor ha cambiado mi corazón, gracias a Dios. Dios está en un proceso con todos nosotros. Pero entonces, sí, la compasión es una cualidad importante en el corazón de nosotros. Es un atributo importante entre muchos otros que tenemos nosotros que somos seguidores de Jesús, que somos discípulos de Jesús. Entonces, reflejamos compasión y detrás de todo esto mostramos una gran gratitud. El hecho de que Dios es un Dios de compasión lo motivó a hacer algo al respecto. ¿Saben la diferencia entre compasión y misericordia? Pues compasión es más lo interior, lo que motiva. Es ver el sufrimiento de otro y ser conmovido por eso. Es ser conmovido interiormente ante lo que veo. La misericordia es actuar sobre eso. La misericordia es motivado por compasión hacer algo que se puede hacer. El poder de Dios para mostrar misericordia y actuar con misericordia puede ser mucho más grande que el nuestro. Nosotros también en muchos casos podemos actuar con misericordia, pero la compasión no depende de nuestra habilidad de solucionar, depende de la capacidad que tiene nuestro corazón de identificarnos con las condiciones de otras personas. Entonces, somos llamados a la compasión y a la misericordia donde se pueda, porque donde se pueda, pues hay que convertir el afecto, los sentimientos deben acompañarse con los actos correspondientes. Y detrás de todo esto, entonces, viendo cómo Dios mostró compasión de mí, me sacó de mi condición espiritual, me dio perdón de pecados por Cristo. Cristo murió en la cruz por nosotros, lo que celebramos cada domingo, motivado por compasión. Jesús lo sufrió en sí para quitar mi culpa, para darme vida eterna, para restaurarme con el Padre. Todo esto, la compasión de Dios me lleva a tener gran gratitud, a mostrarle a mi Señor mi gratitud, mi amor, mi adoración. Entonces, el tema de la compasión es uno que es muy importante para nosotros, porque revela el corazón de Dios. Es un parámetro para nosotros medirnos en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, y queremos tener también, como decía, el mismo corazón de Dios, Dios obrando en nosotros. Oremos. Amado Señor,
te doy gracias que así como miraste con amor a esta mujer que había sufrido tanto y le sanaste el cuerpo y le sanaste el alma, Señor, también de la misma manera nos miraste a nosotros, a cada uno de nosotros en los ojos, viste nuestro sufrimiento, viste nuestra necesidad espiritual, Señor, y tuviste compasión. Señor, sabemos que estamos en un proceso por el cual tú vas a restaurar todas las cosas. Nos estás llevando a la gloria, nos estás llevando a la culminación, Señor. Y por ahora queremos tener paciencia mientras que tú obres. Paciencia para que más personas lleguen a tener lo mismo que nosotros tenemos, que más personas lleguen a tener la sanidad de su alma, Señor, reconciliación con Dios. Queremos, Señor, ser parte de tu plan y de tu programa para restaurar el mundo. Te damos gracias porque somos utilizados por ti para la expansión de tu reino, para la preparación de este mundo antes de tu regreso, Señor. Señor, anhelamos tu regreso pronto, Señor, y queremos expresarte nuestra gratitud y nuestro amor. Esto oramos en tu santo nombre. Amén.